Akers, doble Akers, y también esta es una de las importantes en las cuales nosotros podemos ver que tenemos algunos usos, por sobre todo cuando nosotros tenemos una sola pieza o cuando estamos en el tercer molar. Entonces, para evitar el desplazamiento de estos dientes, podemos usar lo que es en este caso esta de acción posterior. Ahora, estas de acción posterior, nosotros también podemos hacer de que los dientes no hagan palanca, ¿ya? Todos los dientes, cuando nosotros ponemos este apoyo de acá, el apoyo oclusal, ¿ya? Casi siempre van a ver que está en distal del diente. Ya el apoyo siempre se pone en distal. Pero en desdentados posteriores, en clases 1 y 2, nosotros cambiamos el apoyo en mesial del otro diente. ¿Ya? Entonces, esta de acción posterior, para que en todo caso, si ya no tenemos aquí molares, entonces puede funcionar como un gancho de tipo vertical, que en este caso vamos a hablar más adelante, que son los DPI. ¿Ya? ¿Esto con qué fin? Con el fin de que cuando nosotros utilizamos el Akers por este lado, el apoyo por este lado, entonces al diente lo trata de extraer, lo jala hacia atrás, hace palanca. Ya les decía, si nosotros tenemos aquí un diente, hacemos el Aker, ponemos el apoyo oclusal, pero aquí vamos a reponer 2 o 3 dientes, entonces esos 2 contra 1 automáticamente gana. Entonces, ¿qué hace? Lo jala hacia atrás. Es como si estuviese haciendo una extracción por palanca. ¿Ya? Imagínense ustedes así. Esta parte es 1 y aquí son 2 dientes. Entonces, ¿qué hace? Automáticamente esto gana. Pues. Lo jala. Entonces, esto es uno de los primeros ganchos antes de los DPI, las que se han inventado y han hecho que el gancho sea por mesial. ¿Ya? El apoyo sea por mesial. Entonces, pero han hecho de que vaya como un anillo. ¿Cómo? Esto por la parte expulsiva y esto se entra a la parte retentiva. ¿Ya? O sea, como dando una vuelta. Pero para equilibrar, en todo caso, que que el diente no sufra simplemente dando una vuelta, o sea, para que no sea movimientos ortodónticos, entonces se le pone otro apoyo también en distal. Pero la acción principal se está dando en mesial. Y por eso este se llama de acción posterior. ¿Ya? Para que en todo caso se apoya acá y está agarrando también por donde debe agarrar, la parte posterior. ¿Ya? Entonces, este es cuando nosotros tenemos premolares, caninos y con extremos libres. Ya este es un gancho inventado antes de las DPI, que vamos a ver más adelante. Está indicado cuando para nosotros no es tan importante lo que va a ser la estética. Fíjense, o sea, es un anillo, ¿no? O sea, que está dando en todo el diente, entonces en la parte anterior se vería muy mal estéticamente. Entonces, por eso es que lo usamos en los dientes más posteriores y sobre todo inferiores. Las contraindicaciones, cuando son dientes muy grandes, el primer molar, por ejemplo, ya primer molar superior, primer molar inferior, es un diente bastante grande. Entonces, al dar la vuelta por el diente, entonces estaría perdiendo en este caso lo que es, primero, va a ser muy frágil, se puede romper, ¿ya? Segundo, también va a ser inestable, y tercero, que puede haber torsión. Entonces, si se altera esto, no va a querer ingresar en la boca del paciente. Las ventajas es cuando nosotros buscamos de alguna manera la retención. Existen algunos dientes
que por su inclinación no tienen áreas retentivas. Entonces este es como que da la vuelta y buscando la parte retentiva. Hemos dicho que la desventaja se puede distorsionar, puede haber torsión. También, si nosotros no preparamos los dientes, va a ser difícil de que podamos hacer ingresar con un eje de inserción. Los que están en cuarto, o los que ya han pasado cuarto, ellos saben que hacer una PPR no es tan fácil, ¿ya? Es bastante difícil en la boca del paciente. O sea, la elaboración es fácil, pero una vez que hacemos la prueba en la boca del paciente y ya está para hacer el acrilizador, entonces es ahí donde se pone todo rígido, porque antes estamos ahí con cera, no se mueve la cera, se acomoda la cera, todo eso. Le ponemos en la boca del paciente, después acrilizamos, ya luego es todo rígido. Entonces las pequeñas angulaciones de estos dientes tienden a que la prótesis no quiera calzar el eje de inserción, todo eso. Entonces, hacer una PPR no es simplemente sacarle una impresión, un alginatazo, ¿no? Y luego confeccionar sobre eso. No, es un procedimiento mucho más difícil. Ya por eso se utilizan paralizadores, deberíamos utilizar todos los odontólogos, y hay también los laboratoristas, los paralizadores. Pero no tenemos paralizadores, por lo tanto, por lo menos al ojímetro, ¿no? Agarramos, vemos el modelo y vamos a ver qué tanta inclinación tiene cada diente. Entonces, si yo tengo dos dientes, por ejemplo, si fuese este uno de los dientes, ya le faltan, por decirles, premolares, este es el canino, o el primer premolar, y aquí tenemos el segundo molar. El primer premolar se distaliza, ¿ya? El segundo molar va a ser esto. Entonces, estos dos dientes no tienen un eje de inserción. O sea, ¿cómo va a entrar esa parte? Con cera no va a ser muy difícil, pero fíjense, la base es más amplia que la parte coronal. Entonces, al ser más angosta esta que esta otra, en cera va a ingresar, pero cuando ya estemos con el material rígido que es el acrílico, todo eso, ya no va a ingresar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer desgastes, tratando de paralizar. O sea, el hacer una prótesis no es solamente, como les decías, sacar un alginatazo, sino que en todo caso tenemos que trabajar. Primero, el modelo tenemos que ver. Si la inclinación es mucha, entonces tenemos que buscar dónde va a ser el eje de inserción. Por lo tanto, a veces tengo que desgastar, cortar el diente. En rehabilitación es mucho peor todavía, cuando nosotros rehabilitamos la boca completa, con implantes, con pernos, con prótesis fija, con prótesis removible, ahí no tiene que haber dientes extruidos. ¿Qué se hace en esos casos? Se corta. Y si afecta o está muy cerca de la cámara pulpar, se hace tratamiento de conductos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que existe una curva de Spee, ¿ya? La curva de Spee justamente para que se abra y cierra sin interferencias. No es plano, ¿ya? Nuestro plano de oclusión, sino que tiene esta curva de Spee. Entonces, cuando ya alguno de ellos está más grande que el otro, entonces existen interferencias, ¿ya? Entonces, en algunos casos inclusive hay que sacar algunos dientes. Entonces, es por eso que para nosotros es esencial de que los dientes también vayan preparados. Pues tenemos que hacer los desgastes necesarios. Ya tenemos que darle el paralelismo necesario. Ustedes se fijan, por ejemplo, sé que están haciendo de una manera modular, pero se supone que los que ya han pasado son capísimos. Hay que buscar paralelismo, ¿no ve? Entonces, si nosotros ya tenemos este paralelismo, porque un puente de esta manera no va a ingresar, tampoco así, cuando son divergentes, entonces tienen que estar paralelos, ¿no? Lo mismo ocurre en la prótesis, en la PPR. Tal vez inclusive podríamos decir que es un poco más fácil hacer una prótesis total. En la prótesis total
no tiene dientes, pues no necesitamos eje de inserción, solamente sacarle buenas impresiones, hacer un buen registro de la relación central y lo que es en este caso la dimensión vertical. Ya la relación céntrica y la dimensión vertical, con eso nosotros podemos hacer de que la prótesis funcione. En cambio con las PPRs es bastante difícil porque hay que desgastar igual cuando ya tenemos la prótesis, entonces hay que ver el eje de inserción porque muchas veces no ingresa, ¿no? Entonces es por eso que estos retenedores, al ser en este caso como un anillo, también es difícil de ajustar, ¿ya? Al ser totalmente o al dar la vuelta el diente del paciente, entonces nosotros también tenemos que tener en cuenta que todos estos aparatos que tenemos en boca también van a retener alimentos. Y más cuando tenemos más retenedores, más componentes de la PPR. Tenemos otro que es el de acción posterior invertida. ¿Ya? Este es ya con estos aditamentos ya nosotros estábamos teniendo conciencia, o se estaba teniendo conciencia en ese entonces, de que los hackers hacen daño en los dientes posteriores, ya que estábamos causando mucha iatrogenia. Entonces, la de acción posterior, la de acción posterior invertida, fíjense que tiene un brazo que va a ir, en este caso, como una especie de un gancho de tipo vertical, ya, como una DPI. Entonces, este llega a la cara vestibular y de ahí es que gira todo esto. ¿Ya? Entonces, no se usa mucho porque es difícil su elaboración y también muchas veces se distorsiona y nosotros no podemos, o sea, hasta tenemos que desechar en este caso algunos esqueléticos. Entonces, pero hay algunos casos que sí nosotros podemos utilizar. Ahora, fíjense que es totalmente antiestético, ¿no? Se da y se va a la cara vestibular y ahí está totalmente cubriendo toda la parte vestibular. Hemos dicho, la parte estética va a ser una contraindicación, ¿no? Y también cuando existen dientes no paralelizados. Esta acción de rompefuerza es la que ya les he ido explicando, la que no directa, o sea, para nosotros es más fácil ponerle aquí un conector menor, ¿ya? Unir el retenedor, el recíproco y el apoyo cruzario. Pero esto hace una acción de rompefuerzas, o sea, que prácticamente, como no está unido acá, entonces la acción es distinta, ¿ya? Este es uno de los retenedores que los vamos a usar cuando existen algunos premolares aislados, ¿ya? De la misma manera, tiene una acción de que el diente no se salga en el lapso de un medio año, un año de la boca, o sea, no lo vamos a volver total todavía. ¿Por qué? Porque, como su nombre indica, es un retenedor que viene por ambos lados, o sea, tiene en este caso dos conectores menores, ¿ya? Una que va a hacer la acción retentiva, o sea, va a ser el retenedor en sí. Primero se pone un apoyo cruzado y viene por debajo del ecuador del diente, viene a la parte retentiva, que es el retenedor, ¿ya? Y del otro lado es lo mismo, tiene un apoyo, pero no busca la parte retentiva, sino la parte expulsiva. Entonces hace una acción de retenedor y recíproco, ambos. Pero al diente no lo está llevando atrás, sino que en todo caso lo está manteniendo ahí. Esta acción de ambos lados hace de que la prótesis se quede más estable y no tenga movimientos
que nosotros vamos a provocar en el paciente que este diente se pueda mover. Ahí tienen lo mismo. Y nosotros utilizamos en los pacientes, ¿no?, que tiene un apoyo y lo que es el recíproco. No vamos a utilizar cuando tienes reabsorción, ¿no?, cuando este diente esté comprometido periodontalmente. Ya tienen que ser dientes firmes. El anillo es muy poco usado, ¿ya? Pero de igual manera esto hace de que dé totalmente una circunferencia. Ya es que son como que solamente en la parte del punto de contacto es que se separan estos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que este diente o este retenedor, de igual manera va a ser muy difícil de que primero pongamos en el paciente y también que se distorsiona muy fácilmente. Podemos utilizarse en las clases 2 o en las clases 3, ya que son dentos soportados. Más que todo, vamos a nosotros utilizar en dientes aislados, pero en molares. Ya terceros molares, pues sobre todo los podemos utilizar. Ya, y como contraindicación, en dientes, por ejemplo, premolares, en primeros molares, donde tienen muy buena retención, entonces para nosotros es un poco difícil hacer de que pueda calzar totalmente. Entonces, no es usado mucho en la actualidad. Ahí está, ahí se ve mejor, ¿no?, la anilla. Tenemos este otro retenedor que las vamos a utilizar en dientes inclinados, en dientes que no tienen áreas muy retentivas y por lo tanto vamos a buscar en las partes más retentivas. Fíjense acá, ¿no?, este diente está inclinado hacia mesial y como toda esta parte es muy retentiva, aquí no podemos ingresar, pero esta parte se vuelve totalmente expulsivo, ¿ya? Y al volverse expulsivo, entonces no tenemos áreas retentivas. Entonces se busca la parte del área más retentiva y es ahí donde ponemos ese gancho en anzuelo o de costo. Ahí vamos a tener igual, fíjense. Acá, ¿para qué voy a hacer de que este retenedor venga a dar la vuelta en el diente del paciente? Si todo está inclinado y ya no hay nada, o sea, todo, si nosotros hacemos el ecuador del diente, entonces su ecuador va a ser así. No va a dar en todo el diente. O sea, el diente tiene diferente ecuador de acuerdo a su inclinación. Si está en una posición vertical, entonces casi va a ir por el medio. Pero si se inclina un poco, entonces ya ahí va a ser otro el ecuador de este diente. ¿Ya? Entonces, ahí por ejemplo, ven, ahí pueden ver de que lo ideal es ir a buscar la parte retentiva. No podemos ponerla aquí directamente en este sectorcito. ¿Por qué? Porque está muy inclinado y esto va a hacer de que prácticamente no ingrese. ¿Ya? Entonces, por eso es que buscamos. Hace su recorrido normal y se baja a la parte retentiva. No directamente. ¿Ya? Por la forma, por eso se llama en anzuelo también. Este es otro de los retenedores que antiguamente se utilizaba, ¿ya? Alguna vez se puede utilizar, pero ya muchos laboratoristas ya no lo hacen. En clases 3 o clases 2 puede ser en caninos, en la cual
queremos darle una, de que la estética sea mejor en la prótesis. O sea, por no ponerle acá un retenedor Aker normal, entonces se hace de esta manera. Toda la parte posterior, ¿ya? Y se bifurca como una y abraza al diente. ¿Ya? Entonces, este es que se usaba anteriormente, pero bueno, ahora ya no lo utilizan mucho. ¿Ya? Pero también es válido, ¿no? Cuando algunos pacientes están buscando estética. Bueno, casi todos buscan estética, ¿no? Pero en algunos casos sí se puede, en otras no. Contraindicaciones: en extremo libre tampoco se puede. Los retenedores, hasta ahí hemos visto las de tipo circular, ya las de tipo horizontal. Estas de acá se llaman las de tipo vertical o en barra. Tenemos en T, en C, en I. ¿Por qué se llama en barra? Porque un retenedor normal, extracoronal, la que conocen, la de Aker, viene así, ¿ya? Como que abrazando el diente. En cambio, estas salen por debajo, viene desde cervical hasta la parte retentiva, solamente en la parte retentiva, ya por debajo del ecuador. Entonces puede venir solamente así, que es en I, ya esta, que puede ser en C, que puede ser en T, en Y, ¿no? Existen varias formas ahora. Ahora, estas de tipo bala se ha ido desarrollando a partir de lo que son los ganchos de acción posterior. Ya los retenedores de acción posterior, a partir de eso, acción posterior invertido, en la cual, fíjense, tiene aquí un conector menor que va a ir, en este caso, directamente por debajo del diente. ¿Esto con qué fin? De que, como ya les he dicho, que no haga palanca. Que no haga palanca y que la retención se lo haga sin causar iatrogenia en la boca del paciente. Esta justamente es para evitar esto. Fíjense acá, ¿qué hace? Cuando ponemos una Aker, agarra, pero el apoyo está acá, hace de que el diente se lo extraiga. En cambio, cuando se cambia, ya es diferente, solamente al cambiar el apoyo cruzado. Las de tipo barra tratan de evitar de que estos dientes tengan esa acción. Eso estaría produciendo un Aker normal en una clase 1 y 2 de lo que va a ser, en este caso, la clasificación de Kennedy. Entonces, vamos a descartar los ganchos, los Akers, en extremos libres posteriores. Y vamos a usar los ganchos de tipo vertical para que no produzca esto. Entonces, fíjense acá, cómo es que viene, más o menos tiene que haber, o sea, no puede salir directamente de donde termina y está el diente, sino que en todo caso tiene que haber unos 5 o 6 milímetros por detrás para que nazca lo que es el conector menor y se suba en el diente. ¿Ya? Entonces, estos son los retenedores que van a ir, fíjense acá, en Y o en T.
directamente, pero no está subiendo por encima del ecuador del diente, sino se están por debajo. Ahí tenemos en T. En dientes posteriores, en la cual, por la forma, ¿no? Ya tiene en este caso la denominación. ¿Cuándo está contraindicado? Cuando es muy retentivo. 1, los dientes están inclinados y queremos ponerlos ahí. Y 2, cuando esta parte del reborde alveolar, ¿no? Existen algunos pacientes que son bastante pronunciadas. Entonces nosotros, si hacemos esto y ponemos por debajo de lo que es la parte más retentiva, entonces vamos a lacerar esa parte del reborde. Por lo tanto, ya no usamos eso, sino que en todo caso, en ese caso ya tenemos que buscar otras que ahora también se utilizan, las Akers, que van a ser modificadas. Ya, eso más adelante vamos a hablar con los casos clínicos. Entonces, como ventajas vamos a tener que nosotros, de que el extremo libre no quede traumatizado, o sea, los dientes, los últimos dientes no se van a extraer, va a durar un poco más tiempo, ¿no? Porque nosotros estamos utilizando estos ganchos que van a ser en DPI. Tienen buena estética porque está por debajo del ecuador del diente, ¿ya? Además que nosotros podemos ver que por el tamaño del conector menor tienen mayor flexibilidad. Hemos dicho en los retenedores que empieza de grueso a delgadito. Mientras más delgado y más largo sea, tiene mayor flexibilidad. Por lo tanto, eso va a ir, siempre va en la parte media, ¿ya? Y va a tener un mejor ajuste. Ahora, las quejas de los pacientes es que como tiene un brazo largo, entonces tiende a retener alimentos, ¿ya? Porque aquí no se puede, ahí se queda, ¿no? Entonces, eso es molestoso también para los pacientes. Y cuando nosotros confeccionamos mal, cuando no mandamos como debería ser, entonces es difícil de ajustar también en la boca del paciente. Ahí tenemos el C. De igual manera, vamos a buscar. Hemos dicho casi siempre va a la parte media, pero en este caso, por ejemplo, este está inclinado. Y al estar inclinado, entonces buscamos la parte que no está tan retentiva y recién ingresamos a la parte retentiva. Estos retenedores, el DPI, RPI, ha sido inventado por Kratochvil. O sea, ha sido modificado, han hecho lo mejor que se puede hacer en un diente posterior, que en este caso siempre se traumatiza. Se usan diferentes elementos en la cual uno de sus constituyentes es el retenedor EMI. ¿Ya? Entonces vamos a tener una D o una R que va a ser el apoyo oclusal o descanso oclusal, una P de una placa proximal. La placa proximal va a ir acá, ¿ya? O sea, va a ir directamente, va a salir en este caso de la base y se va acá. Tampoco va a agarrar, o sea, no es un gancho, sino que simplemente es como un guía, la cual va a estabilizar a esto. Entonces, el DPI o RPI tiene tres componentes.
apoyo oclusal en mesial, retenedor en I y una placa proximal. Las bases protésicas. Nosotros hemos visto que estas bases, por ejemplo en esta, acá estamos viendo en un colector que es placa total, también se llama, ¿no? Es como si fuese para el acrílico. Entonces a eso nosotros le llamamos las bases protésicas, las que van a estar en contacto con lo que es la mucosa. Entonces, siempre van a tener la característica de que tienen que estar sobre los rebordes alveolares. David Loza Fernández nos dice que es el quinto componente que hace que la prótesis también tenga retención. En este caso, por ejemplo, no siempre es dental, sino que también es mucoso. Entonces, ustedes han debido ver en prótesis totales en la que había cohesión, ¿no es cierto? Creo que estaba en el examen. Cohesión. Todo lo que nos ayuda a nosotros a que se retenga la prótesis. Entonces, estas bases también van a tener esa función, ¿ya? De que normalmente siempre es con acrílico. Ya tenemos las mallas y sobre eso venimos a ponerle el acrílico. El acrílico se va a poner en contacto con la parte de lo que va a ser el reborde. La función. Estas bases van a hacer de que toda la fuerza masticatoria también se vaya a los conectores menores, pero también al mismo reborde. Eso hace que el estímulo hace de que esas partes del reborde no tengan reabsorción ósea tan rápido como las que no se usan. Ustedes saben que los pacientes, por ejemplo, hay algunos que se hacen sacar los molares a los 10 años, por decirlo. Cuando a los 20 años, 30 años les queremos poner una prótesis, ya no hay reborde, porque nunca han usado, nunca ha sido estimulado. Entonces, la función hacia el órgano, ¿no es cierto? Si no se usa, entonces prácticamente esto va a tener una mayor reabsorción. Entonces, estas bases van a hacer de que el hueso no se reabsorba tan rápidamente. Estas bases también nos van a ayudar cuando nosotros tenemos, o falta, por ejemplo, dientes anteriores, por decirles, solamente tienen caninos. Estos rebordes pueden ser, estas bases pueden ser modificados. Lo que se hace, por ejemplo, los dientes de ajuste, se llaman así, ¿ya? ¿Para qué? Para que no se note que el acrílico está yendo toda la parte del frente, sino que simplemente hasta los caninos. Entonces a partir de ahí va a ir estos dientes artificiales que van a ir como escotados y que prácticamente también le va a dar funcionalidad a ese sector. Esta es una clasificación también bastante antigua que también se utiliza en lo que es prótesis fija. Cuando nosotros tenemos este tipo de base, fíjense, esta base se llama rejilla o malla por la forma que tiene. Y cuando tenemos como esto en dientes, por ejemplo en clases 3, por decirles, en lugares, en sectores bastante estrechos y donde le falta un solo diente, se colocan
pivots. Este se llama pivots. Ya, porque muchas veces solamente con una malla se le pone el acrílico y normalmente se sale por la falta de retención de ese sector. Entonces vamos a utilizar lo que son los pivots. Los pivots son nada más, imagínense que esta es la base, ¿no? Una elevación, así, ya una especie de un pin. Puede tener esta bolita que está ahí o no pueda tenerla, solamente puede ser como un pin. A eso se llama pivot. Las indicaciones. Ya les decía que en espacios estrechos nosotros podemos tener los pivots, ¿no? Aquí tenemos un diente, aquí uno, dos dientes o tres dientes directamente para colocar, para que en todo caso no se pueda salir, no pueda saltar. En rebordes bastante potentes, entramos desde dados cortos. Se coloca con el fin de que no se salga el diente que vamos a ver. ¿Por qué? Por falta de espacio, entonces en brechas cortas. Las bases de acrílico en rejilla ya es, en este caso, es más usado. Siempre los vamos a ver nosotros cuando hagamos una PPR, en la cual estas pequeñas rejillas es para que se retenga el acrílico, ¿ya? Entonces, caso contrario, si no tuviera eso, entonces saldría nomás el acrílico, porque en este sector no se retiene, es puro metal, ¿ya? Ni en la parte interna no puede tener acrílico, sino solamente tiene el acrílico en toda la parte de la rejilla. Siempre las vamos a usar en tramos desdentados largos, clases 1 y 2 de Kennedy, también en clases 3, pero un poco más amplios. Estas rejillas, los huecos hacen de que en todo caso no sea, o la prótesis o el aparato no sea muy pesado, por lo tanto también va a aligerar en este caso el peso de todo el aparato protésico, ¿ya? Cuando nosotros ponemos esta rejilla de igual manera también se puede hacer rebases. O sea, por ejemplo, en este sector es difícil nosotros que cuando ya pierde el paciente uno de los dientes nosotros podamos aumentar el diente. O sea, sí podemos hacerlo, se va a pegar acá, acá y acá, pero es más probable de que se salga. En cambio, cuando nosotros tenemos una rejilla, entonces esa es garantía de que sí va a tener vamos a poder hacer el rebase respectivo. Bien, hasta ahí son lo que son los componentes. Les voy a mostrar un poquito más de DPI en la siguiente clase y vamos a ver en este caso cómo vamos a analizar los modelos. Ya teniendo en este caso los componentes totalmente ya lo han conocido, entonces ahora vamos a ver qué cosas y cuándo podemos utilizarlos, ¿ya? Y en base a qué. En este caso les voy a mostrar cómo se utiliza el paralelizador. Muy bien, ¿preguntas hasta acá?